queremos hablar hoy, el sentido sobrenatural de nuestro querido Papa San Juan Pablo II. Su visión sobrenatural sobre todos los acontecimientos, en todas las circunstancias y en todas las decisiones de su vida. Y si bien es imposible poner todo lo que, en lo que consistió este tema dentro de la vida de San Juan Pablo II, quisiera destacar al menos algunos aspectos que lo revelan así, en esa profunda visión sobrenatural. Esto, en primer lugar, lo de que era un hombre sobrenatural, lo atestiguan cuatro cardenales, muchísima gente más, pero traigo el testimonio de 4 cardenales que llegaron a afirmar rotundamente que era un místico. El cardenal Joseph Glemp, que era un gran amigo del Papa y que habían compartido muchos momentos juntos, tanto de oración como de vida cotidiana, que fuera primado emérito de Polonia, lo digo con esas palabras. El día que San Juan Pablo II murió, dijo, era un místico. Y con eso quería dar una definición de San Juan Pablo II, que implica esta realidad, esa visión, ese sentido sobrenatural, esa unión permanente con Dios. El cardenal Andrew Descourt va a afirmar de San Juan Pablo II, él había recibido el don de la oración infusa, que es un don especial de Dios, que se manifestaba en él especialmente en la oración. Él compartió muchísimos momentos y lo describe a San Juan Pablo II cuando entra en oración y cómo queda absorto en esa comunicación con Dios y nada en el exterior puede perturbarlo. Nosotros lo hemos visto cuando él entraba en oración delante de la imagen de la Virgen o frente a un crucifijo o aquellas fotos fantásticas, maravillosas en su capilla, en un reclinatorio frente al Santísimo Sacramento. Y no solo cuando él, en oración personal, en unión con Dios, quedaba imbuido de ese contacto, de esa experiencia mística, sino que delante de una multitud, también lo vemos en eventos con muchísima gente, cómo hacía él entrar a los demás en silencio, cómo generaba a partir de su unión con Dios esa atmósfera que hacía que todo el mundo de algún modo entrase también por medio de él en ese contacto profundo. Entonces estamos hablando de su sobrenaturalidad. Nosotros, que fuimos contemporáneos a San Juan Pablo II, podemos decir que fuimos testigos de esa sobrenaturalidad del Papa. Y esto es un efecto propio de los dones del Espíritu Santo en el alma del santo, por encima de todas las virtudes adquiridas, por encima de todo su organismo sobrenatural, es el signo claro del alma guiada, iluminada, inspirada directamente por los dones del Espíritu Santo. Y como bien decía el padre Alberto Baratero en el primer día de la novena, porque vivía profundamente esa unión con Dios y esa docilidad a las mociones del Espíritu Santo, es que así obraba, así manifestaba en sus obras esa relación profunda con Dios. Después el cardenal Stanislao Nagy, que fue un gran compañero del Papa, incluso iban a esquiar juntos, él era un gran eclesiólogo y incluso en el libro de Juan Pablo Magno cuenta algunas anécdotas como él discutía apasionadamente temas teológicos con el Papa, pero que nunca perdía el humor, que es otro signo de que el Espíritu Santo
está trabajando en esa alma. Entonces él cuenta que no estaba en Roma cuando Karol Wojtyła inició su pontificado el 22 de octubre del año 78, pero que días después le llega por medio de un sacerdote polaco una carta del Papa que le decía: ¿qué tipo de teólogo es el que estudia al Papa y su papel en la Iglesia y no lo viene a ver? O sea que siempre guardaba ese sentido de humor propio de los santos. Y este mismo cardenal, el cardenal Nagy, narra muchos episodios con el reciente Papa, y él dice algo muy interesante. Dice: me pregunto continuamente en qué momento, cuál fue el momento en que yo me empecé a dar cuenta de que estaba tratando con un candidato a los altares. O sea, que estaba conviviendo con un santo. ¿Cuándo fue el momento que me di cuenta? Y dice, él mismo se contesta, y dice: creo que el primer indicio fue la intensidad de su oración. Ellos compartían discusiones teológicas, almuerzos, salidas, esquiaban. Dice: pero me di cuenta que estaba con un santo en la intensidad de su oración. Y para este cardenal, para el cardenal Nagy, y amigo de San Juan Pablo II, una confirmación de esa visión sobrenatural sobre la persona de San Juan Pablo II, él la define cuando comenta las últimas palabras de San Juan Pablo II: dejadme ir al Padre. Y él mismo dice: esto representa el sello de toda una vida, porque toda su vida la vivió en ese encuentro con Dios. O sea, conectado permanentemente con Dios. Por eso decía que en todas las circunstancias, en todas las decisiones, en todos los acontecimientos, haya tenido una lectura sobrenatural. Y por último, el cardenal Angelo Amato, que a la pregunta que le hacen cuál era la herencia que nos dejaba San Juan Pablo II, él dice dos. Una es la misionera, lo cual toca muy de cerca a nosotros, como a nuestro carisma, al instituto, como él es ejemplo de esa salida misionera. El primero en recorrer el planeta, el misionero planetario, nos dejan un ejemplo clarísimo de celo, de cómo él salió a todo el mundo a proclamar y a hacer conocido el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice: la segunda es espiritual, y él lo define así: fue un gran místico. Dice: fue un gigante de la fe, un verdadero gigante de la fe. De todos modos, creo que uno de los momentos donde más se dejó ver esta visión sobrenatural y ejemplar de nuestro Padre Espiritual, como estamos orgullosos de llamarlo, es el tiempo que rodeó el atentado de San Pedro el 13 de mayo de 1981. Dice el cardenal Amato que el Papa solo después del atentado tomó conciencia de que había ocurrido el día de la fiesta de la Virgen Santísima, y desde ahí reconoció la relevancia de esta visión, dando desde ese momento crédito a la Virgen por haber salvado su vida. Es interesante observar que el Papa numerosísimas veces ha dado gracias a Dios por la protección maternal de la Virgen en el atentado y a lo largo de todo su pontificado. Un año después, en el 82, él mismo dice en una audiencia: ya he dicho muchas veces que solo la misericordia de Dios y la especial protección de la Madre de Cristo, a ellos les debo la salvación de mi vida y la posibilidad del servicio ulterior a la cátedra de Pedro. O sea que los acontecimientos que podrían haber sido, o circunstancias que pueden haber sido para otra persona una catástrofe, una tragedia, o simplemente un atentado,
es para él el signo claro de la presencia de Dios. O sea, un alma que ve todo desde los ojos de Dios, que ve todo desde la visión de Dios. Eso lo convertía en el gran papa místico y sobrenatural. Por esto y por muchas circunstancias más, que serían innumerables, ciertamente Juan Pablo II fue un signo de los tiempos para nosotros, un signo para nuestro tiempo. De modo análogo, como cuando el padre Fabro habla de Santa Gemma Galgani y dice que fue un signo en el sentido que fue una presencia de lo sobrenatural en el mundo, una presencia de lo invisible en el mundo, creo que eso fue San Juan Pablo II para nuestro tiempo. La presencia de lo sobrenatural, de lo invisible, de lo misterioso de Dios, palpable, visible, o sea, en medio de todos nosotros. Y esa realidad de vida fue siempre marcada por el signo de la cruz. Porque si hay alguna realidad sobrenatural, hay algo de Dios, no puede estar jamás separado de la cruz. Y el misterio de la cruz, como todos lo sabemos, San Juan Pablo lo vivió de un modo particularmente profundo. Todos conocemos la anécdota de la visita a Tierra Santa. En varios momentos él le va diciendo al nuncio: quiero ir al Calvario, llévenme al Calvario. Y no estaba en el protocolo, no estaba en el camino que él debería hacer. Pero cuando ya después de terminar de visitar algunos lugares santos, están volviendo para el lugar donde residía San Juan Pablo II, le dice nuevamente al nuncio: lléveme al Calvario. Entonces ya los guardias no estaban para guiarlo, y bueno, pero el nuncio mismo declara: es el Papa, no le puedo decir que no. Así que organizaron en 40 minutos una especie de guardia y el Papa fue. Y se quedó muchísimo tiempo rezando en el mismo lugar donde había sido plantada la cruz. Después se dirigió a la Virgen Dolorosa y pasó otro tiempo ahí. Y cuando se volvían, les dice una frase maravillosa San Juan Pablo II al nuncio, y le dice: muchísimas gracias por haberme llevado al Calvario. Y le dice: era preciso que comprendieran nosotros, o sea, la humanidad entera, la cristiandad toda, era preciso que comprendieran que el Papa necesita del Calvario. Es realmente resume cómo el Papa vivía el misterio de la cruz. Y todo eso no fue fácil para San Juan Pablo II. Nosotros conocemos todo el contexto histórico. Viene de un país, de Polonia, con la influencia que estaba bajo la influencia de la Unión Soviética. Se levanta ese comunismo en la Europa de Oriente, en la Europa de Occidente lo mismo. Desde Estados Unidos a Alemania se levanta toda una izquierda nueva que tiene una real impronta antiburguesa, antijerárquica, antirreligiosa. O sea, todo un nihilismo ateo que se despierta voraz. Focos de comunismo que se despiertan en África, en Vietnam, en muchísimos lugares. En ese contexto, en ese marco, en ese cuadro, Karol Wojtyła es elegido Papa. Pero hay algo que marca y nos recuerda lo que venimos intentando resaltar, que es su sobrenaturalidad. Él, al inicio de su pontificado, dice estas palabras: el Redentor del hombre, Jesucristo, es el centro del cosmos y de la historia. Eso es lo que él tenía grabado en el corazón, y eso es lo que tenía como foco. Y él dice: a él se vuelven mi pensamiento y mi corazón en esta hora solemne en que está viviendo la Iglesia y la entera familia humana contemporánea. Profundo sentido sobrenatural, pero un realismo absoluto. O sea,
un papa que comprendió verdaderamente cuál era la situación de la humanidad en ese momento. Y él le dio lucha a todo eso, por medio de sus encíclicas, documentos, sermones, audiencias, catequesis, le dio lucha a todo eso. Así le confía el 8 de octubre del año 2000 el nuevo milenio a la Virgen Santísima. Y él dice algo así, parafraseándolo: la humanidad posee hoy instrumentos de potencia inaudita. Es decir, puede hacer con este planeta un jardín o un montón de escombros. Él sabe perfectamente el poder que Dios mismo ha colocado en el hombre. O ama a Dios o odia a Dios. Y con ese poder sobrenatural, debido a la unión con Dios, Él guió a todos los cristianos e intentó con toda la humanidad de llevarlos al amor a Dios. El 3 de mayo de 1987, en la ocasión de una beatificación de un sacerdote jesuita, Rupert Mayer, él expresa esta idea así: hoy se habla mucho de los derechos del hombre. En muchos países son violados, mas no se habla nunca de los derechos de Dios. Sin embargo, los derechos de Dios y del hombre van de la mano. Allí donde Dios y sus leyes no son respetados, el mismo hombre no será respetado. Por eso, para concluir, entiendo que esto es lo que hizo de San Juan Pablo II un hombre de profunda visión sobrenatural. Desde su unión con Dios, comprendió que su misión era defender los derechos de Dios en este mundo. Y si tuviese que decir una frase sobre él, diría solamente eso: pasó por este mundo y defendió los derechos de Dios en la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.